Sean bienvenidos nuevamente a una clase más de su asignatura de Química General. Este día estaremos desarrollando el tema de la materia y sus cambios físico-químicos que corresponden a la unidad 3 de la materia y sus transformaciones contemplado en el programa de la asignatura. La materia puede encontrarse en la naturaleza como sustancia pura o formando mezclas. Como la química trata de estudiar la materia y sus transformaciones, a continuación te vamos a presentar unos conceptos sobre las distintas clases de materia que hay y las diferencias que existen entre ellas. Ahora abordaremos la temática que gira en torno al establecimiento de las formas que toma la materia, sus teorías y propiedades que las caracterizan. La materia se puede describir de todo lo que están hechas las cosas materiales del universo: el agua, la sal, el azúcar, el acero, las estrellas e incluso los gases presentes en el aire. Todo está hecho de materia. La materia se define como cualquier cosa que tiene masa y ocupa un volumen. Por tanto, la química es una ciencia que se ocupa de la materia y de los cambios que ésta sufre. Para poder explicar las características y el comportamiento de cada estado de agregación, los científicos los han observado y estudiado, llegando a establecer una teoría que lo explica. La teoría cinético-molecular intenta explicar el comportamiento de la materia a través de algunos puntos. La materia está constituida por partículas muy pequeñas, prácticamente indivisibles. Las partículas de cada sustancia son iguales entre sí, pero diferentes de las partículas de otras sustancias. Las partículas ejercen fuerzas de atracción entre ellas. Todas las partículas están en constante movimiento. Además, se ha de tener en cuenta que cuanto más elevada sea la temperatura de la materia, tanto mayor será la velocidad de sus partículas. Materia es todo aquello que tiene masa y volumen. La materia se puede presentar en estado sólido, líquido o gaseoso. La materia se puede pasar de un estado a otro calentando o enfriando la materia. El comportamiento de la materia se puede explicar mediante la teoría cinético-molecular. Según la teoría cinético-molecular, la materia está formada por partículas en constante movimiento que ejercen fuerzas de atracción entre ellas. La materia se puede presentar en la naturaleza en los tres estados de agregación: sólido, líquido o gas. El estado sólido, los sólidos son rígidos y difícilmente deformables. El volumen que ocupan es constante y no se pueden comprimir. Los líquidos, la forma de los líquidos no es constante, ya que fluyen y se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. En el caso de los gases, estos fluyen y tienden a ocupar todo el espacio del recipiente que los contiene. Su volumen no es constante y se puede comprimir con mucha mayor facilidad. Características de las moléculas en los estados de la materia: mayor desorden en la fase gaseosa, menor desorden en la fase líquida y el ordenamiento total en la fase sólida. En la tabla se muestran las propiedades físicas en relación a la forma, el volumen y la compresibilidad que manifiestan los sólidos, líquidos y los gases en la naturaleza. Los cambios de estado son reversibles, ya que se puede pasar una sustancia de sólido a líquido calentándola y después pasarla de nuevo a sólida enfriándola. Las sustancias pueden pasar de un estado de agregación a otro mediante cambio de estado. Estos cambios podemos conseguirlos proporcionando o extrayendo energía en forma de calor, que es más que todo calentando o enfriando el sistema.
En la siguiente imagen puede observarse los cambios de estado al aplicar calor o al enfriar el sistema, evidenciándose los distintos procesos involucrados en estos cambios. La interpretación de los procesos de fusión y ebullición a partir de la teoría cinética molecular es bien sencilla. Fusión: cuando se calienta un sólido, la vibración de sus partículas aumenta hasta que se llega a un punto, el punto de fusión por supuesto, en que la vibración es tan fuerte que supera las fuerzas de atracción que mantienen unidas las partículas del sólido, por lo que éste se rompe convirtiéndose en un líquido. Ebullición: si se sigue calentando el líquido obtenido, sus partículas se irán moviendo a mayor velocidad hasta alcanzar el punto de ebullición en que la unión entre las partículas del líquido se rompe, produciéndose el paso de la fase vapor en todo el volumen, por supuesto, del líquido. Los cambios de estado son reversibles y se producen a la temperatura de cambio de estado. El calor latente de cambio de estado es el calor que toma o cede una sustancia al cambiar de estado. Durante los cambios de estado no varía la temperatura de la sustancia. Con los antecedentes estudiados de la materia, comenzamos el abordaje de la concepción de los cambios físicos y químicos en el entendimiento de la formación de nuevas especies o sustancias. Las propiedades físicas se miden sin cambiar la identidad y la composición de las sustancias. Entre estas están color, olor, densidad, punto de fusión, punto de ebullición y dureza. Las propiedades químicas describen la forma en que las sustancias pueden cambiar o reaccionar para formar otras sustancias. Por ejemplo, la capacidad de una sustancia para arder en presencia de oxígeno, que se llama inflamabilidad. La materia cambia de aspecto con mucha facilidad. Así, por ejemplo, si se vierte un poco de etanol, este se evaporará con rapidez y al cabo de poco tiempo habrá desaparecido totalmente. Sin embargo, sabemos que la desaparición solo es aparente. Realmente el etanol solo ha cambiado de estado, ya que ha pasado al estado gaseoso. En un cambio físico, las modificaciones no van a alterar la naturaleza ni las propiedades internas de las mismas y desaparecen al cesar la causa que las ha originado. Ahora imagina otra experiencia con el etanol del recipiente. Si se le acerca un cerillo o una llama, el etanol se inflamará desprendiendo una gran cantidad de calor y al cabo de muy poco tiempo también habrá desaparecido totalmente como en el caso anterior. Se trata, por tanto, de un cambio físico. Esto se puede comprobar enfriando los gases producidos. Cuando se enfrían, también condensa un líquido, pero si se analiza, se comprueba que ese líquido no es etanol, sino agua. Es decir, que al quemar el etanol han aparecido sustancias nuevas. Ahora imagino otra experiencia con el etanol. Cuando una sustancia sufre una transformación que cambia su naturaleza química, decimos que ha sufrido un cambio químico o reacción química. Así, la combustión del etanol es una reacción química en la que el etanol ha reaccionado con el oxígeno del aire y en la que se han formado dos sustancias nuevas. En las reacciones químicas, las sustancias originales reciben el nombre de reactivos y las sustancias nuevas obtenidas, productos. Una
Reacción química se interpreta fácilmente a partir de la teoría atómica, es decir, que la materia está formada por átomos. Los enlaces entre los átomos que forman las moléculas se rompen y los átomos o grupos de átomos libres se recombinan formando nuevos enlaces y por lo tanto nuevas sustancias. En tu casa puedes observar fácilmente diferentes cambios físicos y químicos. Por ejemplo, cuando preparamos cubitos de hielo o hervimos agua, se producen cambios físicos en los que el agua simplemente cambia de estado. Pero si lo que hacemos es freír papas, se produce un cambio químico. Un cambio químico que puedes observar con facilidad es el que se produce cuando cortas una manzana o un plátano y la dejas expuesta al aire. Observarás que al cabo de unos pocos minutos la superficie de esta fruta, perdón, se ha oscurecido. Esto se debe a que algunas de las sustancias que la forman reaccionan con el oxígeno del aire y se transforman en sustancias o en otras sustancias nuevas. En la siguiente tabla se muestran ejemplos de cambios físicos y químicos en los procesos más cotidianos en nuestros hogares, el trabajo y demás actividades acompañadas por observaciones en cada caso. Los cambios físicos son transformaciones de la materia que no afectan a su naturaleza química. Los cambios químicos son transformaciones de la materia que sí cambian su naturaleza química. En una reacción química, unas sustancias llamadas reactivos se transforman en otras sustancias nuevas que se van a conocer con el nombre de productos. Gracias por su atención prestada en el desarrollo de esta temática y será hasta una próxima sesión.